Bueno, ante todo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿usted, profe? Bien, bien, Muy gracias a bien. Dios, bien. Bueno, vamos a retomar en donde dejamos la clase anterior, que era el comienzo de sucesiones. Yo este Power ya se lo pasé, pero después le voy a pasar otro más, que es una variante de este. ¿Sí? Así tienen dos Power para ver. Bueno, como voy a empezar a compartir pantalla, les voy a pedir que si ven o escuchan alguno, que me avisen. Alguno que quiera entrar. Profe, muchas gracias por enviarme el Power, ¿sí? Utilizar su fin de semana para ocuparse Después le voy de... a mandar otro más, que lo vamos a usar hoy, que es complementario del otro. ¿Sí? Es sobre bueno. lo mismo, pero tiene más cosas. Bueno. No te hagas Igualmente problema, Magali, mientras te quería puedas agradecer. comunicar por el chat no hay problema. Bueno, vamos a arrancar con el que estábamos usando el otro día. ¿Sí? Habíamos arrancado diciendo que esa palabra sucesión representa puede representar una línea de tiempo entre un momento que pasa y otro que viene, pero que el lenguaje jurídico implica la sustitución o el cambio de titularidad en una relación jurídica, ya sea por acto entre vivo o mortis causa. En realidad, esta definición última es solo aplicable a la época de Roma, porque en la actualidad no se entendía la sucesión universal en vida, solamente se aceptó en Roma. ¿Sí? Les voy a poner acá cómo definió a la sucesión tanto el Código Civil argentino como el Código Civil y Comercial de la Nación en la nueva redacción. Ahí tienen que el Código Civil argentino, Código de Vélez Sarsfield, en la sección primera del libro cuarto, cuando habla de la transmisión de los derechos por muerte de las personas a quienes correspondían, dice que la sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El llamado a recibir la sucesión se va a llamar heredero en este código. ¿Sí? Esa era la definición que daba Vélez Sarsfield en el Código Civil. Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación cambia un poquito, no es sustancial, pero cambia un poquito la definición y habla de la muerte real o presunta de una persona. ¿Por qué habla de muerte real o presunta? Porque no solamente existe la muerte real cuando existe el cuerpo de una persona para certificar su deceso, sino que existe también la presunción de fallecimiento cuando una persona desaparece sin tenerse su cuerpo, pero haciendo ciertamente presumible que hubiera fallecido. ¿Sí? Eso lo van a ver cuando vean derecho privado parte general como ausencia con presunción de fallecimiento. Dice, la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle, por el testamento o por la ley. Fíjense que acá altera el orden que decía el código, porque el código hablaba que la ley o el testador, ¿sí? En realidad, esta redacción del Código Civil y Comercial se asemeja mucho al concepto romano de que siempre la sucesión testamentaria va a prevalecer sobre la sucesión legítima. ¿Sí? Es un detalle no menor este. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se va a deferir por la ley, o se defiere por la ley. Acá hay una diferencia con la época romana, porque en la época de Roma no se podían mezclar los órdenes. O uno dejaba todo por testamento o dejaba todo sin testamento. ¿Sí? Van a ver que hay una frase latina que decía, nadie puede morir en parte testado, en parte intestado. ¿Sí? Siempre tiene que dejar todo por testamento o todo sin testamento. ¿Mm?
Y agrega por último el Código Civil y Comercial de la Nación que la herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Va a haber derechos u obligaciones que sean del causante que se van a extinguir con su muerte. Por ejemplo, si tenía un usufructo de por vida respecto de un bien, ese usufructo no se transmite a sus herederos, sino que se extingue con la muerte del causante. Así también, hay alguien golpeando. Así también, si hubiera persecución penal respecto del causante, como las acciones penales son personales, no son transmisibles y se van a extinguir, la persecución penal se va a extinguir con la muerte del autor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto igual después se lo voy a pasar también, esta plaquita, a pesar de que es chiquita, también es útil. Bueno, vamos a volver entonces a la que arrancamos. Habíamos visto que las sucesiones en Roma podían ser entre vivos, a título universal, a título particular, o mortis causa, también a título universal y a título particular. Habíamos hablado de la hereditas, que es la institución de heredero, ¿sí? Y habíamos quedado acá en la bonorum possessio. Creo que yo lo último que les había dicho era una definición que hablaba que la bonorum possessio es un sistema correctivo y complementario de la hereditas. ¿Sí? Algo así les dije, ¿no? Si lo tienen ahí. Sí, bueno. Sí, profe, y decía que le permite entrar en posesión de los bienes durante la presentación del pretor a aquellos que durante no pudieran entrar a través de las heretías. Esta clasificación no estaba en el libro, había dicho también, creo. Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a arrancar con esta parte, porque las clases de bonorum possessio no la vimos. Va a haber 4 tipos esenciales de bonorum possessio, ¿sí? Acá figuran más, pero en realidad hay 2 que son de acuerdo a la forma en que se van a expresar, ¿sí? Si a través de edictos o a través de decretos. Los edictos y los decretos eran las formas de expresarse del pretor. Y una bonorum possessio va a ser edictal si era concedida en aquellos casos que estaban ya previstos en ese edicto anual del pretor. ¿Sí? En cambio, iba a ser decretal cuando no estuviese contemplada en el edicto anual. Es como si fuera un edicto repentino, ¿sí? Pero se va a llamar decretalis. Esa bonorum possessio va a ser una bonorum possessio decretalis. ¿Por qué? Porque la va a decretar el pretor en ausencia de algo ya previsto. Las 2 que están a continuación en la placa, perdón, la voy a agrandar porque si no... Las 2 que están ahora en continuación en la placa, cuando habla de cum re y sin re, no me preocupa mucho que se las recuerden, ¿sí? Porque tienen que ver con la situación que tiene la persona respecto a los bienes, si la posesión es definitiva o si la posesión es provisoria. Eso no me interesa mucho. Sí me interesa estas 3 últimas. Secundum tabulas, sine tabulas y contra tabulas. En realidad, secundum tabulas era cuando la posesión de los bienes era entregada por el pretor siguiendo las tablas del testamento, ¿sí? Confirmando lo que el testamento dice. Sine tabulas es cuando no hay un testamento y por lo tanto se estaría dentro de una sucesión intestada, ¿sí? Pero el pretor la entrega en ausencia de tablas del testamento. Y la más interesante es la última, porque es cuando el pretor, contrariando la voluntad del causante, la entrega en contra de lo dispuesto en las tablas del testamento. ¿Cómo pasaba esto?
era considerado un tipo o un medio de defensa procesal pretoriano, por la cual el pretor le otorgaba o reconocía a aquellos herederos que hubieran sido omitidos o desheredados sin justa causa por el causante. ¿Sí? Cuando hablamos de omitidos, en los libros le habla de preterición hereditaria, o sea, el heredero preterido es el heredero omitido o heredero ignorado. ¿Sí? O aquellos que sin una justa causa fueran desheredados por el causante en el testamento. ¿Sí? O sea que en realidad van a tener 6 variantes: edictal o decretal, y secundum tabulas, sine tabulas, a contra tabulas. ¿Sí? La sucesión puede ser tanto testamentaria como ab intestato. Fíjense que es tan fuerte la presencia de del sistema sucesorio romano que en la actualidad todavía en las planillas de ingreso de expedientes civiles y comerciales, tanto en provincia de Buenos Aires como en Nación, se habla de si la sucesión se hable en forma testamentaria o ab intestato, con los mismos términos. Y es muy simple, cuando hablamos de sucesión testamentaria, es cuando el causante ha otorgado un testamento por el cual llama a determinadas personas a entrar en posesión de sus bienes. Y ab intestato cuando el testador no ha realizado testamento, o este se torna inválido, o cuando no es aceptada por un heredero instituido. Entonces va a ser la ley la que va a decir en qué orden y quiénes van a ser los que van a poder ingresar en poder de los bienes, y eso se va a hacer basado en lo que vimos en la unidad de familia, ¿sí? En el parentesco, va a seguir los grados del parentesco. Cuando hablamos de sucesión testamentaria, obviamente nos estamos refiriendo a la existencia de un testamento. El testamento lo va a definir, uno de los que lo define es Ulpiano, y lo va a definir como la manifestación legítima de nuestro pensamiento, solemne, para que valga después de nuestra muerte. En cambio, Modestino va a decir que era la justa expresión de nuestra voluntad respecto de lo que cada cual quiere que se haga después de su muerte. En realidad, no están diciendo cosas muy distintas, porque lo que están diciendo es que es una manifestación de voluntad para que cobre virtualidad a la muerte de quien lo otorga. ¿Sí? Como acto va a tener características que lo van a definir, y es esencialmente un acto unilateral. ¿Por qué? Porque depende pura y exclusivamente de la voluntad del disponente, o sea, del testador, del que a su muerte se va a denominar causante. ¿Sí? Es un acto personalísimo porque excluye toda posibilidad de que sea realizado por un representante o por un intermediario. ¿Sí? Es un acto eminentemente personal. Es formal. ¿Por qué? Porque la voluntad debe estar manifestada con las solemnidades previstas por la ley. Guarda con esto porque en realidad vamos a llegar a ver unos determinados tipos de testamentos que van a escapar a esto. Aguarden un segundito porque hay alguien golpeando. Ahí está. Ya lo tenemos. Le decía, guarda con lo de formalidad, porque vamos a ver que hay unos testamentos que por determinadas características se flexibilizan las solemnidades y en algunos casos se quitan por completo. ¿Sí? Van a ser lo que los romanos van a llamar testamentos especiales. Después vamos a ver algunos tipos de ellos y se van a dar cuenta por qué en algunos casos se flexibiliza, en otros casos se rigoriza la forma prevista por la ley. ¿Sí? Pero en general estos caracteres son uniformes para todos los testamentos, salvo para los testamentos especiales. ¿Sí? En cuarto lugar se dice que es de última voluntad. ¿Por qué? Porque va a ser la última voluntad manifestada por el causante, para que tenga efectos después de su muerte. ¿Y por qué la última voluntad? Porque uno puede hacer más de un testamento, y en general el testamento posterior deroga
o tira por tierra al testamento anterior. Es revocable precisamente porque el testador lo puede modificar cuantas veces quiera hasta el último momento de su vida. Después van a ver que hay un tiempo, los romanos le van a poner un tiempo para que un testamento pueda ser revocado después de haber sido hecho, ¿sí? Pero en general es esencialmente un acto revocable. ¿Por qué? Porque es un acto unilateral y personalísimo. Aquel que lo dicta o que lo da, lo puede revocar en el momento que quiera. Y tiene un requisito esencial de validez, que es la institución de heredero. Un testamento, vamos a ver que puede tener un montón de cosas, las cuales pueden estar o no, ¿sí? Pero lo que siempre tiene que existir, lo que siempre tiene que estar, es la institución de heredero. Si no hay instituido un heredero en el testamento, ese testamento puede ser cualquier cosa menos un testamento. No va a tener valor como testamento si no tiene la institución de un heredero, ¿sí? Los romanos decían que es cuerpo y cabeza del testamento la institución hereditaria. Hay varias formas de testamento en el antiguo derecho civil. Los más antiguos son ante los comicios calados o comicios curiados, ¿sí? Que se reunían el 24 de marzo y el 24 de mayo, que eran presididos por el pontífice máximo y actuando el pueblo como testigo. Ese es uno de los más antiguos. El segundo, que es llamado improsintu, que se traduciría como información de batalla, que se realizaba en la víspera de partir a la batalla ante el ejército, que servía como testigo. Y el tercero es el llamado peraes et libram, que quiere decir por el cobre y la balanza, y se aplicaba para ello el rito del emancipatio, por el cual el testador vendía su patrimonio a una persona de su confianza, familia emptor, o sea, comprador de los bienes familiares, determinando de viva voz a quién había de transmitir los bienes después de la muerte. Era una ficción, ¿sí? Intervenían 5 testigos, el libripens con la balanza, ¿sí? Y el comprador de los bienes familiares, que sería como una especie de fiduciario, porque en realidad él iba a ser el que iba a manifestar la voluntad, ¿sí? Para transmitir esos bienes a la muerte de quien otorgaba el acto. Luego van a aparecer las llamadas nuevas formas de testar o de otorgar testamento, y va a ser nuevamente el pretor el que va a eliminar las antiguas formas del derecho civil. Por eso van a ser laborum possessio secundum tabulas, confirmando al testamento. Esa honorum possessio se le iba a otorgar a todo ciudadano que exhibiera un testamento provisto con el sello de 7 testigos, siempre que contuviera la institución de heredero, ¿sí? O sea, el testamento tenía que ser íntegro, no tenía que tener ninguna alteración, ¿sí? En el derecho posclásico va a aparecer el testamento escrito con la intervención de 5 testigos y concedía al instituido la hereditas, ¿sí? Teodosio II va a establecer un tipo de testamento recogido por Justiniano en sus institutas, que recibió el nombre de tripertitum. Ahí dice tripartitum es tripertitum. En realidad va a recoger cosas de 3 derechos distintos, ¿sí? La unidad del acto a través del emancipatio, la firma de los 7 testigos y el sello de los mismos. Va a ser parte del derecho civil, parte del derecho honorario o derecho pretoriano y parte de las constituciones imperiales. Valentiniano III va a introducir el testamento hológrafo, lo que llama testamento hológrafo in manu, porque se hacía de puño y letra del testador, y firmado por él, no requería la intervención de testigos. Otra forma de testar en el derecho imperial fue el testamento público, que se formalizaba mediante su presentación en el protocolo del juez o de un funcionario municipal. Y por último, en tiempos de Justiniano,
los testamentos eran redactados por un notario de profesión, un tabularius, como si dijéramos hoy, hacemos un testamento por instrumento público, ¿sí? Acá van a aparecer los llamados testamentos especiales. Y fueron creados por el derecho romano ante como formas especiales para casos de excepción. El testamento en tiempo de pestes lo que iba a evitar es la unidad del acto. A ustedes ahí Di Pietro les va a decir que lo que no requería era la unidad del acto. Algunos hablan de que se renunciaba a la presencia de testigos, ¿sí? Otros dicen que lo que se hacía es que los testigos firmaran separadamente, sin estar todos juntos. Como hablamos ahora del distanciamiento social, bueno, algo parecido se hacía, ¿sí? El segundo sería el testamento del ciego, que no sabía escribir. Obviamente el ciego no puede ver qué está escribiendo. Por lo tanto, era un testamento oral, ¿sí? Y se pedía un testigo más, un testigo extra, o sea, se realizaba con 7 testigos, y el testigo extra firmaba por él. Acá, en lugar de flexibilizarse, se rigoriza la forma para darle más seguridad al ciego. Fíjense que el ciego puede testar, porque obviamente escucha y habla, pero no van a poder testar ni los sordos, ni los mudos, ni los sordomudos, ¿sí? El testamento rural, dada la poca densidad de población que tenían algunas zonas, solo va a pedir para la validez del testamento que se reúnan 5 testigos en lugar de 7. Y el testamento militar va a permitir a los soldados testar a su elección de forma oral o escrita. Di Pietro creo que menciona que este testamento militar le quita, que no es el mismo del procintus, sino es en el campo de batalla, le quita toda formalidad y dice que hasta podría escribir con sangre en su escudo, ¿sí? Que tal sea mi heredero, y eso va a valer como un testamento. O sea que va a estar librado de todo tipo de formalidad. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, les pido por favor que si alguno se queda colgado con algo, que active el micrófono, porque yo no veo el chat. Que activen el micrófono y me avisan. Bueno, acá vamos a hablar de la capacidad para testar y ser instituido heredero. Esta capacidad para otorgar testamento, para ser testigo en él y para ser heredero o favorecido con cualquier otra disposición, por ejemplo un legado, era llamado por los romanos la testamenti factio. En realidad, testamenti factio sería hacer testamento, ¿sí? Porque factio es del verbo facere, pero tiene 2 vertientes, una activa y otra pasiva. La testamenti factio activa era exclusiva del testador y es la capacidad que debía tener para poder otorgar un testamento o para poder dar testamento. Para ello debía ser un ciudadano romano libre y sui iuris, que quiere decir que podía disponer libremente de sus bienes. El testador debía tener capacidad de derecho y capacidad de obrar, o sea, no ser un incapaz. Y si fuere un incapaz por demencia, estar en un intervalo lúcido suficientemente prolongado. Esta testamenti factio debía ser, o se debía juzgar, tanto al momento de otorgar testamento como al momento de morir. ¿Por qué? Porque se supone que si muere siendo demente, no es su última capacidad, no es su última voluntad. Si muere siendo esclavo, ese testamento cayó en el momento en que cayó él en esclavitud y por lo tanto no es su última voluntad. Eso fue lo que motivó, en el caso de la muerte en esclavitud, es lo que motivó
la creación de la ficción de la ley Cornelia, que ustedes vieron en la primera parte, que decía que si un romano era tomado prisionero y moría, se iba a suponer que murió siendo libre y nunca fue esclavo, para que su testamento tuviera validez. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno. En tanto, la testamenti factio pasiva va a ser la capacidad o idoneidad para ser beneficiario del testamento. En realidad, no es solamente para ser beneficiario del testamento como heredero, sino también para ser beneficiario como legatario o aún para participar como testigo en el acto, ¿sí? O sea que opera en forma pasiva aquel que no determina la existencia del testamento, sino aquel que participa o recibe algo a través de él, ¿sí? En principio tenían que ser personas libres, ciudadanas y sui iuris. Pero una aclaración muy importante que vimos, que cuando hablamos de manumisiones, hablamos que existía una manumisión por testamento, que fue una de las más usuales en Roma. Precisamente, ser beneficiario de un testamento también estaba destinado a los esclavos. Lo que no podían ser es testigos en un testamento, pero sí podían ser instituidos herederos, perdón, manumitidos e instituidos herederos en una sucesión. En un principio era muy rigurosa la forma en que debían ser manumitidos, y en el testamento debían constar siempre, en primer lugar, la manumisión y a continuación su institución de heredero. Si era la inversa, no era válido. Con el tiempo se admitió que la simple institución de heredero implique la manumisión del esclavo, ¿sí? ¿Qué pasa o qué era importante para el romano? Que los bienes nunca quedaran en estado de desamparo, ¿sí? Que siempre alguien se hiciera cargo de los bienes. Por lo tanto, en prevención de que en un testamento los herederos instituidos no puedan por alguna circunstancia o no quieran en otra hacerse cargo de los bienes, van a crear un instituto llamado sustitución hereditaria, que lisa y llanamente era la designación de un heredero sustituto para el caso de que el heredero instituido en primer término no quisiera o no pudiera, por alguna razón, entrar en poder de los bienes. Y va a haber tres tipos de sustituciones hereditarias. Una va a ser llamada vulgar, y va a ser designar un heredero sustituto para el caso de que el instituido en primer término no llegara a asumir la calidad de tal por haber premuerto al causante o haber repudiado la herencia, ¿sí? Ahí fue no poder o no querer, ¿sí? En segundo lugar, va a haber una llamada sustitución pupilar cuando se instituya un heredero impúber para el caso de que el testador falleciera antes de que éste alcanzara la pubertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería un incapaz de recibirla. Y una sustitución llamada cuasi pupilar es cuando se le va a nombrar un sustituto para el caso del heredero que estuviera afectado de alguna enfermedad mental y a la muerte del causante no recuperara la razón. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Vamos a hablar ahora de cuándo un testamento puede llegar a ser considerado inválido, o lo que es lo mismo, hablar de la invalidez de los testamentos. Algunas causales de invalidez podían estar desde el inicio, ¿sí?
del testamento, y otra ser sobrevinientes, o sea, aparecer después de haber sido redactado el testamento. Cuando hablamos de invalidez del testamento al inicio, o ab initio, como sería en latín, desde el nacimiento del testamento el mismo era nulo y podía ser por defecto de forma, por falta de institución de heredero, por incapacidad del testador o por incapacidad del heredero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando un testador fuese incapaz, no puede dar testamento. Cuando instituyere a un incapaz, ese testamento no tiene institución de herederos, porque el único heredero instituido es un incapaz. ¿Sí? Ahora, las causales de invalidez de un testamento sobrevinientes van a ser aquellas en las cuales el testamento, siendo en un principio válido, con posterioridad va a aparecer alguna causal que va a causar su invalidez. Uno de los términos es el que llama testamento irritum, ¿sí? Que es cuando se producía cualquier clase de capitis diminutio en el testador. En general, fíjense que si es un sui iuris, en general las capitis diminutio que podía sufrir eran la capitis diminutio máxima en general, ¿sí? Que es la pérdida de la libertad. ¿Sí? ¿Estamos bien así? Sí, profe. Sí, profe, manda nota. Bueno. La palabra irritum, la traducción no tiene nada que ver con lo que significa, porque uno diría irritado, no, en realidad significa nulo o anulado. Creo que Di Pietro les dice que la incapacidad, aunque fuera mínima, en realidad, fíjense que está bien, y sería el caso de la abrogación. ¿Por qué? Porque un pater family de una familia puede haber dado testamento y cuando se produce su abrogación por otro pater, sufre una capitis diminutio mínima, pierde el estado de familia, se convierte en alieni iuris del pater que lo abroga, por eso ese testamento se va a tornar inválido, ¿sí? Por una causal sobreviniente. Porque cuando hay alguien golpeando, cuando él lo redactó, ese testamento era plenamente válido, ¿sí? ¿Se entiende el ejemplo? Bueno. En segundo lugar, va a aparecer el término ruptum, que es roto o quebrado. Que Di Pietro habla de una definición distinta a la que figura acá, ¿sí? En realidad, la revocación del testamento no sería eminentemente de que el testamento se torne quebrado, porque directamente quedaría nulo, sino que es cuando con posterioridad a la redacción de este testamento naciera un heredero suyo, obviamente varón, que por lo tanto, al no estar dentro del testamento, quedaría preterido, ignorado, omitido en la sucesión, ¿sí? Por lo tanto, ese testamento va a ser inválido. Aguarden un segundito que me toca el timbre.
Hablé con la señora. No, dejá con esto, lo tomamos entre todos. Sí, porque estoy dando clases. Listo. Perdónenme, pero me tocaron timbre y Fiera empieza a gritar cuando es así. Bueno, estábamos entonces en el Ruptum. Le decía que ese testamento Ruptum o testamento quebrado se va a producir cuando nazca algún, con posterioridad a la redacción del testamento, nazca algún heredero suyo, ¿sí? Varón, y por lo tanto habría quedado omitido de ese testamento, preterido, lo que se habla de la preterición hereditaria, ¿sí? Por lo tanto, ese testamento se va a tornar inválido. Por último va a estar el testamento llamado desertum, que es aquel testamento que se denomina abandonado o desierto, ya sea porque los herederos hayan premuerto y no se haya previsto la sucesión, la sustitución hereditaria, o porque los herederos instituidos no acepten la herencia. Y Di Pietro les va a decir, o cuando la aceptación de estos estuviese sometido a algún tipo de condición suspensiva, y esta no se cumpliera. Una condición suspensiva que obraría como tanto como condición como modo o cargo, ¿sí? Como un cargo al heredero para poder entrar en posesión de los bienes, ¿sí? No comprendí, profe. Perdón, ¿cómo? ¿Qué cosa? Lo último, lo de Claro, suspensión que también puede ser que no puedan acceder los herederos porque no han cumplido con una condición suspensiva. ¿Qué quiere decir? Condición suspensiva es que supedita la adquisición de la herencia al cumplimiento de un determinado acontecimiento futuro e incierto, ¿sí? Por ejemplo, si yo dijera, vos vas a ser heredera de tu tío, pero si te recibís de abogada. Es una condición suspensiva porque es remite a un acontecimiento futuro e incierto. Futuro porque te falta tiempo para recibirte. E incierto porque no sabemos si te vas a recibir o no. Ojalá que sí. Pero siempre estamos hablando de algo futuro e incierto, de lo cual va a depender la adquisición de ese derecho. Sí, sí. Lo hemos visto en la unidad 10, ¿no? Ahí Magalí también dice en el chat. Claro, ahí vemos los tipos de condición. Sí, los tipos de condición. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Por último, vamos a ver que la revocación de los testamentos, ¿sí? Cuando habla de, por eso yo esto lo separo del ruptum y hablo de revocación del testamento, no era normal en los principios del derecho romano. Pero posteriormente se va a entender, como yo les dije en un principio, que todo testamento posterior va a revocar a un testamento anterior. Aun cuando este testamento nuevo no pueda tener por alguna causal heredero. Por ejemplo, que aquellos que estaban designados herederos no lo acepten. También ese testamento va a ser inválido si ese testamento no tiene intactos la cinta y los sellos que lo mantenían cerrado. Ese testamento va a carecer de valor. En este supuesto, el pretor no le va a otorgar la bonorum possessio secundum tabulas, sino que va a entregarles una bonorum possessio intestada,
a quienes demuestren ser los herederos legales del causante, o sea, aquellos que serían llamados por la ley. En el derecho posclásico, ya en las últimas etapas, va a haber dos tipos de revocaciones. Una era formal y solemne, mediante una declaración jurada ante 5 testigos, y la segunda era informal, el segundo tipo era informal, ya sea por la redacción de un Nuevo Testamento o por cualquier daño que el testador le causare al testamento, rotura de sellos, rotura de cinta, ¿sí? Con lo cual va a alterar la materialidad del instrumento. Eso le va a restar la validez. En la época de Justiniano va a ser cuando se va a producir digamos un quiebre en esto de que todo testamento posterior revoca un anterior, sino que le va a pedir que los testamentos tengan como mínimo una duración de 10 años. O sea que no se va a poder dictar un nuevo testamento si no han transcurrido 10 años del anterior. Y tenía que ser hecho a través de una declaración de voluntad del testador ante 3 testigos o ante una autoridad judicial. Y era la única forma de que provocaba su revocación. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Este término, acuérdenselo porque les va a dar mucho que hablar cuando estén cursando la última materia de los civiles, que es sucesiones, derecho de las sucesiones, lo que se denomina porción legítima. Esta porción legítima va a ser una cuota aparte fijada por la ley para los parientes más próximos. ¿Qué quiere decir? Va a limitar la facultad del testador para incorporar herederos extraños, ¿sí? Y va a reservar una parte exclusivamente para los parientes más próximos. Va a haber la primera ley que las va a fijar, que va a fijar esta cuantía, va a ser la ley falsidia, que la va a fijar en una cuarta parte de la posesión, de la porción intestada. ¿Qué quiere decir? En realidad es una cuarta parte de los bienes. Y esta porción legítima se constituyó en una restricción al libre ejercicio del testador. El instituto de la legítima va a surgir a fines de la República como un freno a la conducta del testador, que de manera injustificada y haciendo mal uso de la libertad de disposición de los bienes familiares, ya sea testando o desheredando, que le otorgaba el ius civile, excluyera sin causa justificada o dejase una porción muy pequeña a sus herederos familiares muy cercanos.
y permitía la posibilidad de que este testamento fuese echado por tierra a través de una llamada acción de querella inoficioso testamento, que tenía por objeto la anulación de un testamento en el cual el testador no hubiese dejado a sus parientes más próximos bienes en cuantía suficiente para su subsistencia, ¿sí? En general, tenían que dejarle los bienes suficientes como para mantener un estado de vida. Si prosperaba la acción, la sentencia iba a declarar nulo el testamento y quedaba abierta la sucesión ab intestato, que obviamente iba a beneficiar a sus parientes más próximos. ¿Estamos bien hasta acá? No, profe, yo no entendí. Le vuelvo para atrás. Bueno, acá se da lo siguiente. El testador, en un principio, tenía una amplia libertad para disponer de los bienes por testamento, ¿sí? Con lo cual podía llamar herederos extraños a la familia y perjudicar de esa forma la subsistencia de los bienes familiares, ¿sí? O sea, perjudicar a quienes él tiene el deber de proteger. Entonces, para eso se va a crear el Instituto de la Legítima, que le va a restringir la facultad de testar libremente, ¿sí? Y le va a obligar a reservar la cuarta parte, por eso se llama la cuarta falsidia, ¿sí? Destinada a sus herederos más próximos. Si se violaba ese principio, los herederos perjudicados tuvieron el beneficio de iniciar una acción llamada acción de querella de inoficioso testamento, para declararlo inoficioso precisamente al testamento, producir su nulidad, y de esa forma, al decretarse la nulidad del testamento, todos los bienes sucesorios quedaban en poder de los herederos legítimos, porque se deducía a través de la sucesión ab intestato, ¿sí? ¿Quedó claro ahora? Sí, profe, ahí lo entendí. Gracias. Bueno, cuando hablamos de desheredación, son dos términos completamente distintos. Desheredación, bueno, distinto, pero tienen efectos parecidos. Desheredar es negarle el derecho a un heredero a entrar en poder de los bienes sucesorios. Y preterición es ignorar a un heredero, ¿sí? Conforme el derecho civil, el pater family debía instituir o desheredar expresamente a los herederos suyos, o sea, aquellos que se hallaren bajo su patria potestad. Pero no le era permitido silenciarlos o preterirlos. ¿Qué quiere decir? Ignorarlos. Debían ser designados individualmente. Si era un hijo, era preterido, perdón, si un hijo era preterido, el testamento se tornaba nulo, ¿sí? Que era lo que vimos antes. A partir de una constitución de Constantino, podía utilizarse cualquier forma de expresión siempre que la voluntad del testador resultara claramente entendible, pero conservó que para la desheredación se debía nominar individualmente a los hijos. Obviamente, la desheredación debía ser basada en una justa causa, ¿sí? Con Justiniano se van a mantener estos principios y se estableció que la preterición de cualquier herede sui, ¿sí? Heredero suyo, importaba la invalidez del testamento. Era lo que vimos antes, que un testamento en el cual se había preterido, ignorado un heredero suyo, tornaba inválido al testamento.
¿Por qué? Porque el testamento podía haber sido redactado, qué sé yo, hace 10 años, y con posterioridad ese testamento nació un hijo y nunca más se lo incluyó en el testamento, con lo cual quedó en estado de preterición, quedó ignorado en el testamento. Esa causal o ese nacimiento era causa suficiente para decretar la nulidad del testamento. ¿Cómo van a entrar en posesión de la herencia? ¿O cómo van a adquirir la herencia? Hay herederos llamados necesarios o domésticos y van a adquirir la herencia de pleno derecho al momento de la muerte del causante. Estos herederos necesarios o domésticos eran todos los hijos que estuvieran bajo su patria potestad al momento de la muerte, así como la mujer inmanu que ocupaba el lugar de la hija, no pudiendo renunciar a la herencia. Esto fue así en un principio, pero después vamos a ver que se va a ir modificando esto. ¿Por qué? Porque el aceptar obligatoriamente la herencia implicaba asumir todas las deudas del causante, ¿sí? Con lo cual, si un hijo tuviera un peculio, aún su peculio podía ser absorbido por los acreedores del causante. Después vamos a ver que esto se va a ir modificando. En cambio, los herederos voluntarios, que eran aquellos que no estaban bajo la patria potestad del pater, sino que eran llamados de afuera a la sucesión, debían aceptar la herencia mediante un acto llamado adición de herencia. Estos herederos no estaban sometidos a la patria potestad del pater al momento de su muerte, por lo tanto, no estaban obligados a aceptar la herencia, ni en un principio ni después. Esta adición de herencia por parte de los herederos voluntarios, también llamados extraños, podía ser expresa o tácita. Si era expresa, era mediante una declaración formal llamada aditio hereditatis, si la herencia era civil, o por la agnitio bonorum possessionis si se trataba de una bonorum possessio. Eso no hace falta que se lo acuerden, ¿eh? Era tácita, en cambio, cuando el heredero ejecutaba actos que hiciesen inferir claramente la decisión de aceptar la herencia. Por ejemplo, si entraba en posesión de los bienes que le habían sido dejados en herencia, ¿sí? O si habiéndole dejado animales vendía alguno de ellos. Cualquier tipo de acto que denotara haberlo realizado en calidad de heredero. Estos herederos voluntarios podían renunciar a la herencia y no estaban sujetos a actos formales. O sea que la renuncia a la herencia no estaba sometida a ninguna formalidad. ¿Qué efectos tiene la adquisición de la herencia? Como el heredero se convierte en un continuador de la personalidad jurídica del causante, ¿por qué? Porque va a ocupar el lugar que éste tenía en la posesión de los bienes, se va a producir una confusión de patrimonios entre el patrimonio del causante y el patrimonio del heredero. Por lo tanto, el mismo, o sea, el heredero, tenía que responder frente a las deudas ultra vires hereditatis. ¿Qué quiere decir? Más allá de los bienes hereditarios. Y que es lo mismo que decir que debía responder por las deudas del causante con su propio patrimonio. Para evitar esta confusión, el derecho romano va a crear algunos remedios para solucionarlos. Uno de ellos es el llamado ius abstinendi. Este ius abstinendi, que era para los herederos necesarios, que no podían eludir la adquisición de la herencia, podían abstenerse de ejercer sus derechos hereditarios hasta que se cobraran las deudas con el patrimonio del causante. ¿Sí? El beneficio de inventario, por su parte,
le permitía a los herederos voluntarios realizar un inventario de los bienes que componían el acervo hereditario. Ese inventario lo tenían que hacer a través de un tabulario dentro de los 30 días de ocurrida la muerte del causante. Dicho inventario debía ser realizado por la intervención de un notario, ese que llamaban tabulario. Durante ese tiempo, la sucesión iba a estar en estado de yacencia, ¿sí? Y por último, la llamada separatio bonorum. Esta, en lugar de ser pedida por los herederos del causante, era pedida por los acreedores del causante, que le iban a solicitar al pretor satisfacer sus créditos con los bienes de la herencia, como si el causante estuviera vivo, antes de que los patrimonios del causante y de los herederos entraran en estado de confusión. Por lo tanto, iban a cobrarse de su patrimonio, pero no podían dirigirse contra el patrimonio de los herederos, ¿sí? Esa acción significa acción de separación de bienes. ¿Por qué? Porque separa los bienes de los herederos de los bienes del causante. En realidad separa los patrimonios para que no se confundan, ¿sí? Y entren en posesión de los herederos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Si no, cualquier cosa, por favor, avisen, pero activen el audio porque no los... Esperen que voy a salir un cachito a ver si no hay alguien golpeando. No, no hay nadie. Bueno. Acá hay dos términos. Les decía, todo esto que vimos de legítima, todo eso es actual, todavía se usa en la actualidad en la parte sucesoria. Así como esto que vamos a ver ahora, que es el derecho de acrecer y la colación de los bienes, ¿sí? Acá, el primero de ellos, el derecho de acrecer, se va a aplicar cuando, habiendo una pluralidad de herederos, uno de ellos no quería o no podía alcanzar tal investidura, ¿sí? Ya sea porque renunciara o porque sufriera algún tipo de capite diminutio. Su parte no le va a pasar. ¿Puede agrandar? ¿Perdón? ¿Puede agrandar? Perdón. Bueno, le decía que el derecho de acrecer es cuando, habiendo una pluralidad de herederos, uno de ellos no puede o no quiere alcanzar la investidura de heredero. La parte que a él le corresponde no se va a transmitir a sus sucesores, sino que se va a añadir a la porción de los coherederos en proporción a la cuota hereditaria de cada uno. ¿Qué quiere decir? Que se va a prorratear entre el resto de los herederos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la condición de heredero no es transmisible. Yo no puedo cederla, ¿sí? O la uso, o la tomo, o la dejo, pero no puedo transmitirla. Este derecho a crecer en la actualidad subsiste todavía. Y el que más subsiste y también le va a generar muchos dolores de cabeza entenderlo cuando vean la parte de sucesiones, es el llamado derecho de colación. Fíjense que es súper actual y se está dando mucho en una sucesión muy sonada, que es la sucesión de Maradona. Y la colación es o tiene por objeto equiparar a los descendientes que al tiempo de la muerte, con los emancipados que habían sido favorecidos de otro modo por el causante, ya sea a través de la entrega de una donación o de una dote, debían traer esos bienes a la herencia en proporción a sus cuotas hereditarias. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, que la colación tiene por fin que aquellos herederos que hubieran recibido en vida del causante liberalidades y que pudieran
perjudicar a la porción legítima de los herederos, ¿sí?, del resto de los herederos, van a tener que traerlo a la sucesión. Precisamente en la sucesión de Maradona hay dos hijas que han recibido en vida mucho y hay otros que han recibido poco. Entonces esas hijas que han recibido mucho van a tener que traer a la sucesión, ¿sí?, los bienes y ver en qué porción van a tener que devolverlos o no, ¿sí? Algo que me olvidé de la legítima, cuando estamos hablando de la legítima es esa porción indisponible para el testador. Comenzó siendo de 1/4 en Roma, para luego pasar a 1/3 de los bienes del causante y terminar siendo de la mitad de los bienes del causante cuando hubiese 4 o más herederos. Cuando pasa al derecho español, se va a hablar de una legítima corta y de una legítima larga, ¿sí? La legítima corta era cuando se utilizaba la porción disponible para beneficiar a algún heredero en particular, y la legítima larga era cuando se beneficiaba a algún heredero extraño, ¿sí? Cuando se redacta el Código Civil argentino, Vélez Sarsfield unifica la legítima en una sola y habla de las 4/5 partes del patrimonio del causante, o es lo mismo que decir el 80% de los bienes del causante. Con la modificación del Código Civil o con la redacción del Código Civil y Comercial, la porción disponible del causante para beneficiar a algún heredero en particular o para beneficiar a terceros es de 1/3, o sea que la legítima en este momento, de acuerdo al nuevo código, es de los 2/3 de los bienes del causante, ¿sí? Para que no me quede colgado algo. Bueno. ¿Qué son los legados? Los legados, acá en la plaquita dice que es una sucesión mortis causa a título particular. Modestino decía que era una donación dejada por testamento. En realidad, ¿por qué? Porque generalmente el legado era un bien en particular que el testador disponía que le fuera entregado a determinada persona a la muerte de él. Hoy el legado se puede definir como una disposición particular inserta en un testamento y por medio del cual un testador atribuye a un tercero o a uno de los herederos instituidos una universalidad de bienes o de cosas determinadas que podían o no formar parte del patrimonio. En el legado van a intervenir los siguientes sujetos: el testador, que es el que dispone u ordena el legado; el grabado, que es la persona quien debe cumplir con el encargo; y el legatario, que es el sujeto o beneficiario de este legado. Tanto el testador como el legatario debían gozar de la testamentificatio activa y pasiva, respectivamente. Obviamente que el grabado, que está en el medio, también debía tenerla, porque si no puede realizar una transmisión de un bien, es porque no tiene testamentificatio, ¿sí? Y el objeto de los legados podían consistir en varias cosas, tanto transmisión de cosas corporales como incorporales o derechos. Y el derecho romano va a admitir la existencia de 4 legados esencialmente. El primero
hay un error de tipeo ahí, es vindicationen, no vinci, es vindicationen. Y es el legado por el cual se transfería de forma inmediata, o sea, sin intervención del heredero, la propiedad adquiritaria de una cosa al legatario, pudiendo éste ejercer la actio reivindicatio contra el heredero para entrar en posesión del bien. El segundo, llamado legado per damnationem, el primero se llama por vindicationem o legado de propiedad. El segundo es un legado llamado per damnationem o legado de condena, por el cual el testador obligaba al heredero a entregar una cosa de la herencia que estuviera en poder del heredero o de un tercero. Por eso se lo conoció como legado de condena. El tercer modo, o el tercer tipo, llamado sinendi modo, que no tiene una transmisión o una transcripción muy definida, va a ser el legado por el cual el testador le ordena al heredero que permita al legatario tomar algo de la herencia o del mismo heredero, pero no de un tercero. Y se lo conoció con el nombre de legado de permisión o legado permisivo. El último, llamado per praeceptionem, también llamado legado anticipado, que permitía a un heredero entrar en posesión de un objeto de la herencia anticipadamente al resto, Esto era una opinión de los sabinianos, en tanto que los proculeyanos van a decir que también se podía favorecer a un tercero con ello. En general, un legado podemos decir que es una cláusula inserta en un testamento o en un codicilo confirmado por el cual el testador encarga al heredero instituido que entregue o permita tomar un bien determinado, que puede ser tanto de la herencia como del heredero o en algunos casos de un tercero, a una tercera persona denominada legatario. ¿Sí? En realidad es un cargo al heredero. Y como cláusula accesoria a un testamento, la vida del mismo va a depender de la validez del testamento. Por lo tanto, si un testamento caía, con él caía la totalidad de las cláusulas que contenía. Porque vimos que un testamento podía contener
además de la institución heredero, que era el principio del testamento, podía contener manumisiones, institución de tutela y legados. Otra palabra que está muy en uso en la actualidad es el término fideicomiso. Fideicomiso o comisión de fe o encargo de fe era un ruego por el cual el testador, era llamado fideicomitente, le realizaba a una persona de su extrema confianza, al cual se denominaba fiduciario, para que a la muerte del fideicomitente efectuara la transmisión de toda la sucesión o de una parte de ella o de un bien determinado de la misma a otra persona designada con el nombre de fideicomisario o beneficiario. Había dos tipos de fideicomiso, uno universal, cuando se transmitía la totalidad de la sucesión o una parte alícuota de esta, o a título particular, cuando se transmitía un bien determinado. Los fideicomisos se basaban en la buena fe y se les aplicó el régimen de los legados. Pero, como no todos eran muy santos, en la época de Roma, aparentemente aquellos que recibían un fideicomiso, cuando moría el fideicomitente, se olvidaban y no entregaban los bienes. Entonces, para vigilar el cumplimiento de los fideicomisos, fue necesaria la institución de una figura en Roma, que fue la figura del pretor fideicomisario, que tuvo como finalidad controlar la ejecución de los fideicomisos. Por último, de esta plaquita, tengo acá los llamados codicilos. El codicilo va a ser un acto de última voluntad, sin formalidades, y a través de la cual el causante le pedía al heredero instituido en el testamento o a otra persona favorecida en él que cumpliera con un fideicomiso. Su uso se generalizó en la época del emperador Augusto, o sea, fines de la República, principios del Imperio, para agregar disposiciones a un testamento ya redactado. El codicilo autorizaba a la inserción en el testamento de fideicomisos, legados, manumisiones de esclavos y nombramiento de tutores, y sus disposiciones eran un accesorio del testamento. En una época se le pidió que el codicilo contuviera la firma de 7 testigos, con lo cual prácticamente lo equiparaba a un testamento. Y luego, para diferenciarlo del testamento, se le rebajó la cantidad de testigos a 5 y quedó convertida en la llamada cláusula codiciliar. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Sí, profe. Ahora vamos a repasar vamos a repasar la otra placa. Yo le voy a pasar los dos Power esto. Este es un Power que hizo nuestro titular, ¿sí? Así que van a tener dos, el que más le guste lo pueden usar. Y nos va a servir como si fuera un pequeño repaso de todos. Vimos entonces que la sucesión en Roma podía ser tanto entre vivos como mortis causa, y en ambos casos podía ser a título universal o a título particular. Si era una sucesión a título particular entre vivos,
podíamos estar en presencia de una rogación o una manus, y si era título particular, esa transmisión se daba a través de una donación. Si era mortis causa y era título universal, íbamos a estar en presencia de la hereditas o institución de herederos, o de la bonorum possessio o posesión de los bienes pretoriana. Y si era a título particular, íbamos a estar en presencia de un legado. Van a haber principios que van a regir las relaciones entre lo que es la sucesión testamentaria y la sucesión ab intestato. La sucesión testamentaria tiene preeminencia siempre sobre la sucesión ab intestato. ¿Por qué? Porque creo que les dije que para los romanos ocurría lo opuesto a lo que se da en la actualidad. En la actualidad es muy raro que una persona otorgue un testamento, ¿sí? Muy poco común. En cambio, en Roma era muy poco común que una persona muriera sin testamento, porque el morir sin testamento era un síntoma de imprevisión en la persona, de una persona que no se ocupaba debidamente del destino de sus bienes, porque precisamente era la previsión que se tenía para darle el destino a los bienes a la muerte de quien otorgaba el testamento. Y por último, ahí en la placa les pone que nadie puede morir en parte testado y en parte intestado. Eso significaba que si una persona redactaba un testamento dejando parte de sus bienes, ese testamento iba a ser inválido y se iba a decretar la nulidad del mismo y se iba a caer en la sucesión intestada. Los romanos decían nemo pro parte testado, pro parte intestato, excedere potet. Nadie puede morir en parte testado o en parte intestado. El testamento lo podíamos definir como un negocio jurídico solemne y de última voluntad por el cual se instituye uno o varios herederos. Le dije que eso de la solemnidad en algunos casos se va a llevar a extremos como poner un testigo más, pero en algunos casos se va a eximir totalmente, como en el testamento militar, en el cual se va a permitir, creo que Di Pietro dice que escribiendo el soldado con su sangre en el escudo, que Ticio sea mi heredero o que Cayo sea mi heredero, bastaba para ser tenido como un testamento. ¿Por qué? Porque no le podemos pedir a un soldado que se está muriendo que redacte un testamento hológrafo, por ejemplo, ¿sí? Ulpiano lo va a definir como la justa declaración de nuestra intención hecha de manera solemne para que valga después de nuestra muerte, y Modestino como la justa expresión de nuestra voluntad respecto a lo que cada cual quiere que se haga después de su muerte. La crítica que se le puede hacer a estas definiciones es que ninguna de ellas menciona que haya institución de herederos cuando la institución hereditaria es la cabeza y el alma del testamento, ¿sí? Porque acá parece que es la voluntad para que valga después de nuestra muerte, pero ¿cuál es la voluntad? La voluntad debe ser la de instituir un heredero. Bueno, habla de vuelta de la forma de testar ante los comicios calados, in proxintu, pera es el libra, testamento pretoriano, testamento tripartitum, ¿sí? Ese testamento ante los comicios calados, que se reúnen los 24 de marzo y los 24 de mayo de cada año, ¿sí? Que recuerdan que yo les dije que en un determinado momento quedan como reducidos a la sacralización de los actos de familia. La atorgación también se hacía ante los comicios calados. El testamento in prosinto en formación de combate, ¿sí? O testamento estando la tropa en pie de guerra, que quiere decir en formación antes de entrar a la batalla. El cintus Gabinus creo que es el cinto donde llevaban los romanos el gladius, que era la espada, ¿sí? Después me voy a fijar, pero creo que es eso, que es el cinturón donde iba puesta la espada, que precisamente se llamó gladius, es una espada corta, que a la usanza de los espartanos hay
Hay una vieja leyenda que dice que los espartanos peleaban con armas cortas, preferían pelear con armas cortas, porque les gustaba ver la cara del enemigo y infundirle terror al enemigo. Precisamente el romano, no sé por qué circunstancia, adoptó la espada corta, ¿sí? A pesar de que también usaron las lanzas y todo eso, pero el arma reglamentaria de los gladiadores era el llamado gladius, precisamente. Bueno, el testamento per es el libra, lo vimos como un testamento antiguo, utilizado mediante la solemnidad del cobre y la balanza, ¿sí? Donde celebra una emancipatio o venta de todo su patrimonio, ¿sí? Para un denominado familia entor o comprador de los bienes familiares, a quien le encomienda que a su muerte procediera al reparto de sus bienes, ¿sí? Y que según Cayo requiere de 5 testigos, la intervención del libri pens, un familia emptor o un comprador de los bienes familiares y un mancipante, que es el que va a realizar la emancipatio de los bienes a favor de la familia emptor. En tiempo de Cicerón van a hacer un testamento llamado pretoriano, que es lo que nosotros vimos que a través del laborum possessio se le entregaba a quien escribía un testamento redactado sobre tablillas con el sello de 7 testigos, ¿sí? El testamento tripartitum, o de 3 partes, que reunía los requisitos de 3 derechos civiles distintos. Del derecho civil, la unidad de acto, que es la emancipatio, del derecho pretoriano, la exigencia de los 7 testigos, y del derecho imperial, a través de las constituciones imperiales, la firma de los testigos y del propio testador. Bueno, otros testamentos. Acá le da otros nombres, ¿sí? La definición que le da Justiniano a los legados, una especie de donación dejada por un difunto. En realidad, un legado es lo más parecido a una donación, lo único que en lugar de ser hecho por un acto entre vivos, está hecho a través de un acto de última voluntad. Por eso no está mal la definición de que es una donación dejada por el difunto, ¿sí? Y acá lo que se ve que es una donación impuesta por el testador en un testamento. También Di Pietro les pone que puede ser a través de un codicilo confirmado, ¿sí? Como un cargo a su heredero, ¿sí? Sus herederos o alguno de estos en especial. Deriva su denominación de la palabra lex, porque no es otra cosa que una ley que el testador impone a sus herederos, ¿sí? Va a tener limitaciones esta facultad de legar a través de 3 leyes, la lex furia, la lex Bocconia y la lex falcidia. La primera de ellas, la lex furia, es un plebiscito aproximadamente del año 200 a.C., que lleva el nombre del tribuno que lo propuso, Cayo Furius, y que va a limitar la posibilidad de los legados en la cantidad de 1000 haces. Una ley posterior, que la lex Bocconia, que fue impuesta por el tribuno Quintus Bocanius Sasa en el año 169 a.C., un poquito después de la lex Furia, que prohibía dejar al heredero menor cantidad que al legatario más favorecido, ¿sí? Con lo cual era una limitación al derecho de disponer libremente de los bienes. Y por último, la lex falcidia, que no se sabe si es una lex rogata a los comicios o un plebiscito del año 40 a.C., ya estamos en la última etapa de la República, ¿sí? Ahí ya estamos en presencia del segundo triunvirato, y
fue hecha a propuesta del tribuno Julio Falcidius, reglamentando la libertad de legar y estableciendo que siempre y en todos los casos estas no podían exceder a las 3/4 partes de la herencia, de manera que al heredero le quedaba una cuarta parte, la llamada cuarta falsidia, que en realidad fue un antecedente de la legítima, ¿sí? Bueno, y acá vuelve a hablar de de los legados, legados per vindicationem, per damnationem, sinendi modo y per praeceptionem. El per vindicationem era el medio utilizado cuando se pretendía transferir al legatario la propiedad de una cosa, y este último adquiere el carácter de dueño con la sola institución y el fallecimiento del causante sin que sea menester acto alguno por parte del heredero, o sea que entra en posesión de los bienes ipso iure. Por eso se llama legado de propiedad. El segundo legado, llamado per damnationem, en la cual el testador le va a imponer a un heredero la obligación de realizar un hecho, de manera que el legatario adquiere no ya la cosa en sí, sino un crédito, o sea, el derecho a recibir algo. Por eso se llama legado de condena, porque obliga a uno de los herederos a entregar algo al legatario. El legado sinendi modo, que es una derivación del legado de damnación o de condena, y acá en lugar de que el heredero entregue, va a facultar al legatario a tomar alguna de las cosas que integraban la herencia, o aún de los bienes del propio heredero. Es un llamado legado de permisión o de tolerancia. ¿Por qué? Porque el heredero va a tolerar o permitir que el legatario tome un bien, ya sea del patrimonio hereditario o de su patrimonio familiar, personal, perdón. Y el legado per praeceptionem, o legado anticipado, constituye una preferencia a favor de algunos herederos. Y es cuando, habiendo varios herederos, se hace alguno de ellos y ve de esta manera engrosada su porción. Si no lo aceptara, deviene nulo para los sabeñanos y válido para los procurellanos. Bueno, y acá dejaríamos de ver las placas y voy a detener la presentación. Y voy a ir a algunos puntos que pueden haber quedado colgados, que a lo mejor en la placa no estaban bien. Sobre todo cuando se refiere a la adquisición de la herencia, ¿sí? Adquisición de la herencia es cuando los herederos entran en posesión o cuando van a entrar en posesión de la herencia. Vimos que los herederos podían ser herederos. Hay una división que se la voy a poner acá porque pero así la ven, que la voy a poner en el chat. Habla, para los que tienen Siena Di Pietro, está en la página 402 del libro. Y va a hablar de los herederos suyos y necesarios, lo voy a ir poniendo en el chat. Suyos y necesarios. Necesarios y extraños o voluntarios. Hay una diferenciación entre lo que vimos antes. Antes vimos herederos necesarios y herederos extraños o voluntarios. Pero en realidad hay un desdoblamiento en el primer grupo que habla de ser herederos suyos y necesarios o herederos solamente necesarios. ¿Quiénes van a ser sui y necesarios o suyos y necesarios? Los descendientes del pater
que se hubieran encontrado o se encontrasen sometidos a su patria potestad. ¿Quiénes van a ser, por ejemplo? Todos los hijos que estén sometidos a la patria potestad del pater, ya sean hijos legítimos, adoptados o aquellos que hubieran sido legitimados como hijos. También los nietos sometidos en forma directa a la patria potestad. Es decir, porque han desaparecido el padre respectivo, también los póstumos que nacieran después de la muerte del causante, la mujer que hubiera entrado in manu, y también la nuera que hubiera entrado in manu. Lo único que van a entrar en diferente lugar, ¿sí? La mujer va a entrar in loco fili, o sea, en lugar de hija, y la nuera va a entrar en lugar de nieta, in loco nepoti. Pero no van a considerarse los hijos emancipados de la patria potestad. Estos herederos van a entrar ipso iure, o sea, en forma automática, en posesión de los bienes hereditarios, o van a adquirir los bienes hereditarios en forma automática, con la simple muerte del causante. En una primera época no podían renunciar a la herencia. Eran llamados también herederos domésticos porque vivían bajo el mismo domus con el pater. Y les decía que en un principio no podían rechazar la herencia y por lo tanto podían acarrear con todas las deudas que tuviera el causante. Posteriormente, y por obra del pretor, basado principalmente en el principio de equidad, que era el principio del cual se valía normalmente el pretor, le va a conceder el llamado ius abstinendi, que significa el derecho a abstenerse, es el derecho a aceptar o no la herencia. Y esa abstenerse, esa abstención a entrar en posesión de los bienes hereditarios, no requería de ninguna formalidad. Y se traducía o se materializaba en que los herederos no realizaran ningún acto que denotara su condición de tal, ¿sí? Entrar en posesión de los bienes, labrar la tierra, ¿sí? Utilizar los esclavos. En segundo lugar, los llamados herederos necesarios eran cuando el testador instituía heredero a un esclavo habiéndolo manumitido previamente. Generalmente lo hacía un amo, no como premio, sino a veces como castigo para un esclavo, cuando tuviese dudas de su solvencia o de la solvencia de su patrimonio para afrontar las deudas posteriores. ¿Por qué? Porque las deudas acarreaban la tacha de infamia, y si no designaba un heredero de este tipo, sus herederos podían recibir la tacha de infamia por las deudas que él tenía. Entonces, instituía heredero a un esclavo y lo instituía además único y universal heredero. Con lo cual, como carecía del ius abstinendi, del cual sí gozaban sus herederos, no podía
rechazar la herencia y acarreaba eventualmente la tacha de infamia si es que las deudas superaban a los créditos de la sucesión. Para eso se requería que primero se lo manumitiera y luego se lo designara heredero, cosa que posteriormente la simple institución hereditaria implicaba la manumisión del esclavo, que la propiedad de ese esclavo le perteneciera al testador por el derecho quiritario, o sea que la propiedad del mismo fuera ex iure quirite, y que el esclavo fuese instituido único y universal heredero. Después van a ver que ahí Di Pietro les va a mencionar que por una cuestión de equidad el pretor luego le va a conceder también un tipo de, digamos, de beneficio de competencia por el cual el esclavo podía mantener, si tenía algún peculio, ¿sí?, propio, podía mantenerlo y no iba a ser absorbido por las deudas de la sucesión, ¿sí? Pero en principio tenía el destino, este instituto, de limitar la posibilidad de que los herederos fueran alcanzados por la tacha de infamia. Por último, los herederos extraños o voluntarios eran aquellos que eran llamados fuera de la familia, ¿sí? Y no estaban obligados a aceptar la herencia. Y debían expresar su aceptación en forma voluntaria. Estaba viendo acá, nosotros hablamos de herencia yacente, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de herencia yacente, era la que estaba a la espera de ser aceptada por los herederos. En realidad, ¿qué pasa cuando la herencia yacente no es aceptada? Cuando la herencia yacente, la que está a la espera de ser aceptada, no es aceptada por los herederos, va a cambiar su nombre y se va a convertir en una herencia vacante, que quiere decir una herencia sin dueños. Una herencia sin dueños pasa a ser propiedad del Estado romano, ¿sí? Así como hoy las herencias vacantes pasan a integrar el fisco. En los papeles, cuando en la realidad, cuando uno sabe que alguien se está por morir, algún vecino se está por morir y no tiene familia, se encarga de cuidarlo y el día que este vecino murió, cazó la llave de la propiedad, cerró la puerta y se quedó con la llave, ¿sí? Y empezó a hacer la usucapión de la misma. Algo importante también del derecho romano con respecto a las sucesiones es que las sucesiones debían tributar al fisco, lo que hoy se llama impuesto a la transmisión gratuita de bienes, y que en un momento en la Argentina no existió, allá por la década del 80 se sacó ese impuesto. Algunos dicen que a consecuencia de que un ministro muy famoso de la época de la dictadura, el ministro Martínez Dios, recibía una herencia muy grande de propiedades en el sur y que iban a tener que tributar muchos impuestos,
se sacó esa ley y durante mucho tiempo no estuvo vigente en nuestro país y se reimplantó, si no me equivoco, alrededor del año 2010. Y hoy todas las sucesiones tributan un porcentaje, ¿sí? Eso está basado en una ley romana que le imponía a la sucesión un tributo al fisco equivalente a la 20ª parte de los bienes hereditarios. Era lo que los romanos llamaban la 20ª hereditatis. Vigésima hereditatis, o la 20ª parte de los bienes que constituían la herencia. ¿Sí? Algo que también no está en las plaquitas y que en la actualidad se usa bastante es la llamada cesión de derechos hereditarios, ¿sí? Y lo que los romanos llamaron in iure cessio hereditatis o in iure cessio hereditatis. Y va a variar, ya sea que los herederos sean testamentarios o ab intestatos. Aquellos que sean herederos intestados y que no sean ni sui ni necesarios, quiere decir los extraños o voluntarios, pueden ceder su lugar en la herencia a través de la llamada in iure cessio. En cambio, cuando los herederos son testamentarios, no pueden ceder su derecho antes de haberla aceptado. En cambio, después de aceptarla, o sea, cuando ya han entrado en la posesión definitiva de los bienes de la herencia, tanto los testamentarios como los suyos y necesarios pueden ceder sus derechos hereditarios a través de una in iure cessio. Hoy es muy común, muy usual que se realicen sesiones de derechos hereditarios. En general, las sesiones de derechos hereditarios pueden ser gratuitas u onerosas, ¿sí? Gratuitas si uno de los herederos tiene un patrimonio muy importante y otro de los herederos es una persona muy humilde, la puede ceder, ¿sí? Pero siempre es aconsejable que se haga en forma onerosa para que no pueda ser atacada posteriormente, ¿sí? Pero para que vean que es una institución muy vieja. ¿Qué condición tienen los herederos? Y con esto vamos a terminar. Los herederos entre sí van a constituir lo que se denomina una comunidad hereditaria, por la cual, hasta que se produzca la división de los bienes, cada uno va a ser propietario de una alícuota parte de las cosas, pero también de los créditos y las deudas que la sucesión tiene. Es lo que se llama el consortium ertum non-quitu, o consorcio de una heredad que no fue dividida. Y va a durar tanto como se mantenga el estado de indivisión, que va a finalizar a través de esta acción, que ya la vimos en algún momento, acción de excisión de bienes familiares, ¿sí? Y esta actio familiar quiscundae va a ser la que le va a poner fin a ese estado de indivisión y cada uno va a pasar a ser titular de un bien determinado o de una porción de bienes determinados, ¿sí?
que me estoy fijando a ver si no tengo... Acá por las líneas la vimos. Sí, lo único que me faltaría aclarar sería que esto que vimos acá, cuando hablamos de herederos, en el chat que vimos herederos suyos y necesarios, extraños o voluntarios, es lo que se denomina vocación hereditaria. Vocación hereditaria. ¿Qué quiere decir? El término vocación a ustedes les suena. ¿Qué es la vocación? A ver, Noelia, que activaste el micrófono. ¿Qué es la vocación? Puede ser algo que te guste hacer, que te sale innato, que es algo que lo llevas, que te apasiona hacerlo. Ay, por ahí andás. En realidad, el término vocación viene de vocatio, que es el llamado. ¿Sí? Cuando vos decís, yo tengo vocación de maestra. ¿Por qué? Porque la profesión de maestra me llama, o la profesión de maestro me llama. Precisamente vocación es llamado. ¿Sí? Y vocación hereditaria es el llamado a la sucesión. Por eso es, al hablar de vocación hereditaria, dividimos quiénes pueden ser llamados a la sucesión, ya sea como herederos suyos y necesarios, como herederos necesarios, o como herederos voluntarios o extraños. ¿Sí? Ellos dicen in ius vocatio, en el derecho te llamo. Por eso se habla de vocación hereditaria. Bueno, ¿alguna duda con respecto a lo que vimos hoy? Un montón. Es mucho, profe. ¿Eh? Ya estoy llorando. Es un No, montón. ¿qué sos, sabiniana vos? No, vos sos proculellana, así que si estás llorando. Ay, profe. Solamente Dios me puede ayudar en esta. No voy a dormir en un par de semanas. No lloren, no lloren. No lloren que con el... Vos estás perdida, Magalí. No lloren que con el día de repaso que vamos a tener el miércoles que viene se va a aclarar mucho. ¿Sí? Ay, sí, esperemos, profe, que se aclare. Profe, ¿falta una unidad más? ¿Cómo? No, ya ¿Falta una terminamos, unidad ¿no? más? La unidad que viene es cortita, que es sucesión intestada. Ah. Es la parte de sucesión sin testamento. Es muy cortita, muy breve. Lo mejor va a ser el repaso. ¿Eh? Y después hacemos el repaso. Con El las repaso lo vamos a preguntas. hacer el miércoles que viene. Ah, buenísimo. Vamos a dedicar toda la clase del miércoles a repaso. Como es 2 días antes del parcial, así van a tener mejor. No podemos, Ananquel, hacerlo el lunes. Yo al menos no puedo. Yo les había prometido hacerlo el lunes, pero igualmente no tiene mucho sentido hacerlo el lunes, porque lo ideal es que ustedes traten de leer todo lo que puedan, porque del lunes al viernes se van a olvidar. Ahora del miércoles al viernes les va a quedar más grabado. Si fuera el miércoles, sí lo hubiéramos hecho el lunes de todas formas, aunque sea fuera de horario. Pero no tiene mucho sentido hacerlo el lunes cuando el parcial es el viernes. Profe, ¿y van a entrar todos los temas que vimos? Igual el día del parcial vamos a decir qué temas no van a entrar, pero casi seguro todo, menos eso que yo le dije de la parte de contratos, cuando habla de contratos innominados, pactos con protección pretoriana, todas esas cosas. Sí, Magalí, aunque vayas al integrador te interesa, te va a servir. Todos los que tengan que ir al integrador estén o traten de estar, porque, no, que no te preocupes, Florencia, porque el integrador lo único que va a hacer va a juntar los temas de los 2 parciales. Va a haber alguna pregunta de la primera parte, alguna pregunta de la segunda. Ahí vamos a decir para el integrador si vamos a sacar algo también. ¿Sí? Nos abunda el miedo, se dio cuenta, ¿no, profe? ¿Eh?
Que nos abunda el miedo. Que no cunda el pánico. El pánico ya está, profe. No, que no cunda, que no cunda. Igual le vamos a poner, profe. Sí, les quería decir que el día 12 vamos a corregir el mismo día del parcial y las notas van a estar subidas el mismo día para respetar los 7 días entre el segundo parcial e integrador. ¿Sí? O sea que los que rindan el 12 van a tener el 12 a la tarde la nota. Sí, Micaela, el 19 es el integrador. Bueno, si no tienen preguntas... Profe, una consulta. Sí, decime. Supongamos que la nota final, o sea, de el promedio de los dos parciales sea 5.50. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Redondean? No sé, eso tenemos que consultarlo con el titular, a ver qué hacemos. Buenísimo. Pero ya igualmente el miércoles que viene se lo vamos a decir. Profe, Sí. si te fue bien si te fue bien en el primero y en el segundo te va mal, ¿cómo queda? No, eso es integrador total. Es como si fuera un final. ¿No se da la segunda parte solo? No. Claro. Vale. No, porque es muy complicado separarlos. ¿Sí? Sé que en algunas cátedras lo dan oral. En algunas cátedras lo hacen oral a la segunda parte. Si te va mal el segundo parcial, en el integrador te dan oral, pero esa parte solamente. Pero en realidad académicamente está establecido que el integrador es otro final. El que lo hace de esa forma, nosotros en alguna época lo hicimos, pero hubo muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque después el que le había ido mal en el primero, se presentaba a dar el segundo, o no se presentaba, o el que le había ido mal en las dos partes daba una sola. Nos complicaron tanto que al final el titular dijo no. En el integrador todos dan todo, porque nos volvieron locos con eso. Claro, sí, sé que algunos también, si le va mal el primero y le va bien el segundo, podían dar esa parte del primero. Claro. O viceversa, pero bueno. Entonces no, directo al integrador. Claro. Bueno, bien. Bueno, gente, los dejo entonces. Nos veríamos el viernes, Dios mediante, a la misma hora en el mismo canal. Buenísimo, profe. Nos vemos. Bueno. Sí,